esta noche y prácticamente nos queda una formación más que quedaría para octubre y ya prácticamente estaríamos concluyendo pues este año en lo que es estas formaciones, diríamos, virtuales que hemos venido haciendo. Recordar que estamos siendo iluminados por un documento que nos regaló pues la Iglesia de América Latina, que tiene como título, pues, hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias de la Asamblea Eclesial y el CELA. Y en esto hemos optado por ir estudiando, ¿verdad? De una forma breve y creo yo que muy sintética, las dimensiones que este documento toca. Dimensiones que tienen que ver con todo nuestro quehacer pastoral. Como hemos visto durante estas noches, ¿verdad? Que hemos reunido, algunos sacerdotes nos han ido acompañando, iluminando, pero también ha sido como una motivación para leer el documento, para formarnos con él. Y un documento que nos va dando luces. Por eso iniciamos, ¿verdad? Con un encuentro que el padre pues, Alexander Salas nos hablaba sobre el documento como tal, cómo estaba estructurado. Luego tuvimos, ¿verdad? Una noche donde hablamos sobre la dimensión querigmática y misionera, sobre la dimensión profética y formativa. Una noche, ¿verdad? Que nos fue ayudando un poquito, ¿verdad? En este caminar. Hoy, de manera especial, nos vamos a detener para reflexionar sobre dos puntitos o dos dimensiones que, pues, ahorita vamos a ver, que es la dimensión espiritual, litúrgica y sacramental y la dimensión sinodal y participativa. En la primera, la litúrgica, tenemos la oportunidad de escuchar al padre Manuel Rojas. Él es especialista en liturgia y pues un gran colaborador con la diócesis. Y después, en un segundo momento, escucharemos al padre Claudio Ramírez, que también él colabora como vicario de la SEPS y también pues un poquito en la parte de misión. Y bueno, pues bien, un gran colaborador también de nuestra diócesis. Pues bien, hermanos, entonces la idea es motivarles para que estemos atentos en todo lo que vamos a ir escuchando, guiados por estos dos hermanos. Y pues al final, sí, voy a pedirles un favorcito, que pues no se desconecten inmediatamente para dar algunos avisitos, ¿verdad? Como buena parroquia, unos avisitos y para seguir pues ahí motivando. Entonces, de mi parte, agradecerles la presencia de todos ustedes y pues invito a Monseñor para que nos dirija algunas palabras. Muchas gracias. Gracias, Padre Lima, por introducirnos y a José Ramón también por guiarnos en la oración y en esta conexión. Qué bueno estar reunidos de nuevo. Antes solo podíamos estar reunidos si coincidíamos físicamente. Ahora estamos también reunidos por estos medios, ¿no? No es lo mismo, pero sí, estos medios nos dan también la cercanía que sentimos como hermanos, por supuesto, en el Señor, que está en medio de nosotros y nos une. Siempre, pues, expresar una gran acción de gracias al Señor, que con su Espíritu guía a nuestra Iglesia, la conforta, la fortalece en todo y la ilumina, nos ilumina, ¿verdad? Con su Espíritu nos ilumina. Solo que nosotros tenemos que estar bien atentos a los signos que nos da para ser fieles en cada momento, en el tiempo que nos toca vivir, serle fieles. Está claro que es un tiempo, siempre la Iglesia ha sido misterio de comunión que origina el Espíritu, el reflejo de la Trinidad, que se expresa también en un caminar juntos, en una sinodalidad, pero también al servicio de la misión. Comunión misionera es el lema que nos motiva este año y es eso, la conciencia de que tenemos que estrechar, trabajar por la comunión en nuestra iglesia, que sí, es comunión, pero también es una tarea, tenemos que ir construyéndola en cada momento. Tenemos que ir levantándonos juntos, caminando juntos, escuchándonos, dialogando, hacer un camino común, que ya lo hemos hecho en 100 años, pero ahora, si cabe, con una participación más amplia y con una decisión de encontrarnos y de encontrar juntos un camino común, que es lo que estamos haciendo nosotros a nivel diocesano en el discernimiento, y el Papa también nos ha propuesto lo mismo a nivel de la Iglesia Universal en el Sínodo, que ya está culminando este año y el próximo. Bien, pues sintámonos eso, convocados por el Señor, hermanados como Iglesia, con una tarea que realizar, y por eso todos ustedes creo que son miembros de consejos parroquiales de pastoral,
pues bueno, la comunidad tiene sus representantes y la comunidad está activa en esos consejos que junto con los sacerdotes impulsan la actividad de cada parroquia. Qué importante la tarea que tienen ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí. Ojalá que estemos bien unidos al Señor, oremos unos por otros, claro, es el Señor el que nos sostiene y no decaigamos, ¿verdad? Ustedes y yo no decaigamos en esa tarea de animar, organizar, impulsar la pastoral en nuestros distintos ámbitos y particularmente en este discernimiento diocesano de favorecer la participación de cuantos más en las asambleas parroquiales que vamos a tener, después en la asamblea diocesana, y hay también una encuesta virtual para que toda persona que quiera pueda decirnos lo que piensa sobre nuestra iglesia diocesana y cómo tenemos que orientarla en la escucha del Señor y para el servicio de su misión. Pues muy bien, vamos a escuchar a los padres que nos van a iluminar esta noche, nos vamos a animar todos juntos con ellos y vamos a participar de todo lo que aquí escuchemos a nuestros respectivos consejos parroquiales de pastoral y a nuestras parroquias. Escuchemos, al final oramos juntos y también les doy la bendición. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Me han pedido que presente de manera sintética algunas de las ideas que he compartido con el presbiterio de Alajuela, de la diócesis, hace unos días atrás. Esto a propósito de la dimensión litúrgica, espiritual y sacramental de la Iglesia, tal y como está presentado en el documento del CELAN hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Revisando los números del 287 al 296, hay como 5 ideas fundamentales. En primer lugar, se recuerda que la liturgia es espacio privilegiado de encuentro con Dios y de redención. Segundo, que es importante fortalecer la presencialidad, aprovechando, sin embargo, los espacios de virtualidad, esto porque todo esto se dio en el contexto de la pandemia. Promover espacios alternativos como las comunidades eclesiales de base y todo su potencial evangelizador inculturado. 4. Favorecer prácticas de piedad popular como espacios de rescate humano, sobre todo en condiciones límites. Pensemos una vez más en el contexto que ya decía. Y finalmente, aprovechar la piedad popular de los santuarios. Yo me planteaba en su momento entonces la pregunta, bueno, ¿cómo aportar a partir de esto? Y creía que lo más adecuado sería presentar algunas consideraciones en torno a sacramentalidad y memorial, eclesiología del cuerpo, santificación y glorificación, creatividad e inculturación, acción, la liturgia como acción privilegiada de redención, ¿en qué sentido? Y finalmente la piedad popular y los sacramentos, religiosidad popular y fe de la Iglesia. Son muchos conceptos, todos ellos están en los primeros numerales de la Sacrosanctum Concilium, donde podemos encontrar el núcleo teológico de este documento conciliar, y también en la Carta Apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Voy a tratar de presentarlos de la manera más condensada posible entonces. Empecemos por el numeral 5 de la Sacrosanctum Concilium. Allí básicamente se presenta la liturgia como espacio de salvación, es decir, recordando que lo fundamental de la liturgia es generar un encuentro entre Dios y los seres humanos que les permita a estos acceder a la salvación. Pero el mismo numeral 5 hace entender que esa salvación, que tiene su punto culminante en el misterio pascual, se realiza justamente a través de medios humanos como la maduración catecumenal, medios humanos como la capacidad discursiva de una homilía, medios humanos como la inculturación. Y por lo tanto, entonces, la Iglesia como comunidad humana convocada por Dios y por lo tanto
en la que se reúne la acción del Espíritu y la acción de los hombres, la Iglesia aparece como mediación indispensable. Todo esto hace entender en el mismo numeral 5 entonces que la verdadera eficacia de una acción litúrgica no está en la observancia de todas las normativas rituales, aunque estas sean importantes, sino que la verdadera eficacia de la liturgia o el verdadero énfasis, lo que realmente debe importar, es que se desarrolle como un espacio en el que se facilite el encuentro salvífico de los hombres con Dios. Para decirlo más simple, una buena liturgia no es aquella en la que se observaron todas las normas, una buena liturgia es aquella en la que las personas pudieron encontrarse con Dios y experimentar su salvación. Y hacerlo a través de elementos humanos. En esa misma línea está Desiderio Desideravit 46, cuando dice que si las cosas creadas son parte irrenunciable de la acción sacramental que lleva a cabo nuestra salvación, debemos situarnos ante ellos con una mirada nueva, no superficial, sino respetuosa y agradecida. Es decir, una visión sumamente positiva de todo lo bueno que ofrece lo humano, no cayendo en la ingenuidad, porque a veces nuestra humanidad puede torcerse, pero sí entendiendo que en sí mismo todo lo humano es espacio de encuentro con el Señor, espacio de salvación. Si pasamos al numeral 6, básicamente el numeral 6 nos va a decir que la Iglesia no solo anuncia, sino que también realiza la obra de la salvación. Esto es una afirmación un tanto fuerte que para poderla entender debemos asumirla desde dos afirmaciones o desde dos presupuestos teológicos. El primero, la eclesiología del cuerpo, es decir, nosotros somos el cuerpo que está unido siempre a Cristo, la cabeza, y es a través de nosotros que Cristo actúa. Pero no para generar una salvación nueva, sino para que la eficacia de su salvación realizada por el único misterio pascual, por la entrega de su cuerpo en la cruz, de su vida por nosotros en la cruz y por la resurrección que el Padre suscitó de entre los muertos, esto permanezca para siempre. Es lo que conocemos como dimensión memorial. Es decir, resumamos, ¿por qué podemos decir que la Iglesia no solo anuncia, sino que realiza la salvación? Porque la Iglesia no es otra cosa que los miembros de este cuerpo que actúa siempre bajo el influjo de Cristo su cabeza y que hace o que pone en evidencia la eterna vigencia del misterio pascual realizado de una sola vez para siempre. Y esto está en la línea de lo que dice Desiderio Desideravit, particularmente en el número 27, donde se afirma que la dimensión simbólica es elemento esencial de la liturgia. Vamos a ver, cuando hablamos de dimensión simbólica no la entendamos como la entiende el mundo de hoy cuando habla de un regalo simbólico o de una cuota simbólica, porque allí símbolo está muy mal usado, es sinónimo de irreal, de algo que no es verdadero. En su dimensión, en cambio, etimológica, bíblica, patrística, símbolo significa una parte de la realidad. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Yo me encuentro con una persona en la calle y para saludarla, si es un varón le estrecho la mano, si es una mujer le beso la mejilla. Yo no tengo que estrechar a toda la persona, no tengo que besar a toda la persona. Basta con besar la mejilla de alguien para saludar completamente a la persona porque la mejilla es parte de todo su cuerpo. Basta con estrechar una mano para saludar a la totalidad de la persona porque la mano es parte de esa persona. Pues eso es un sacramento, es un símbolo, un sacramento, es entrar en contacto con una parte de la realidad que ciertamente no agota la totalidad de esa realidad, pero que como participa plenamente de ella, nos pone en contacto
con su integralidad. Entonces, en un sacramento yo entro en contacto con parte del misterio de Cristo y gracias a eso puedo realmente aprovechar todo su dinamismo, toda su fuerza salvífica, pero además al mismo tiempo yo me estoy haciendo uno con ese mismo misterio de Cristo. Y entonces la dimensión simbólica de la liturgia recuperada por el por Desiderio Desiderabit de manera clara, pero que ya estaba latente en Sacrosanctum Concilium, lo que nos hace entender es que finalmente nosotros somos parte de la acción salvífica. Es insistir en la misma idea que ya venía de Sacrosanctum Concilium 5 y entender entonces que los fieles laicos, al igual que los presbíteros, aunque de manera distinta en las expresiones, pero participamos todos de la fuerza redentora de Cristo haciendo las acciones sacramentales. Nadie va en condición de espectador a una celebración. Todos somos participantes realmente activos que aportamos en la celebración. Y esto nos lleva al número 7 de la Sacrosanctum Concilium, donde se nos habla de que la única presencia de Cristo se expresa a través de modos presenciales completamente complementarios, distintos. Sacrosanctum Concilium enumera 5, aunque la enumeración no es exhaustiva. Habla de la persona del ministro, de las acciones sacramentales, del pan y el vino consagrado, de la palabra y de la misma asamblea. Entonces, lo que es importante retener aquí es que la única presencia de Cristo se manifiesta de manera diferente a través de los de las distintas personas que intervienen en la acción litúrgica. Y esto nos lleva a entender entonces que la sacramentalidad, es decir, esa capacidad de actuar, de que Cristo actúe a través de nuestros gestos y de nuestras palabras, no es exclusiva de unos pocos, sino que es una realidad que está latente en toda la iglesia. Y si está latente en toda la iglesia, eso significa que también está presente en la piedad popular, en un nivel menor, pero está presente también en la piedad popular. Y por lo tanto, la piedad popular debe de ser cuidada como una expresión correcta, adecuada, que debe de ser pulida en algunos aspectos, ciertamente, para que exprese de mejor manera toda su riqueza. Y entonces ahí es cuando hablamos de la inculturación, que hay que distinguirla de la adaptación. Inculturar no es tomar un canto que está o un texto que está en vosotros y ponerlo en ustedes. Inculturar no es poner un ritmo más latino en una canción que nosotros entonamos. Inculturar es dejar que los valores del Evangelio permeen profundamente nuestra cultura, la cultura latina a la que nosotros pertenecemos, de tal manera que en ella vayan surgiendo modos de expresión que sean al mismo tiempo completamente nuestros y al mismo tiempo completamente evangélicos. Por eso los expertos hablan de la inculturación como el fruto maduro de un proceso de evangelización que es llevado adelante a lo largo de muchos años. Entonces, inculturar, en otras palabras, es evangelizar la cultura para que ella produzca expresiones que sean realmente evangélicas desde sus raíces mismas. Siempre en la Sacrosanctum Concilium número 7 vuelve a aparecer la idea de que Jesucristo, el único sacerdote, actúa de manera diversa a través de los fieles y toma elementos propios de la humanidad y a través de ellos realiza la salvación.
Por eso, Desiderio Desideravit 42 va a decir: la liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones espirituales. Se hace con pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacio, movimiento, acción, orden, tiempo, luz. Toda la creación es manifestación del amor de Dios. Y esto tiene que darnos una apreciación muy, muy alta de todo lo que es verdaderamente humano. Finalmente, entonces, debemos entender que la liturgia es fuente y es culmen al que tiende toda la acción de la iglesia, pero no agota de ninguna manera esa acción de la iglesia. Es decir, Sacrosanctum Concilium afirma que la liturgia no es igualada con el mismo título y el mismo grado por ninguna otra acción evangelizadora. Y eso, puesto que lo dice un concilio, tenemos que retenerlo, pero debemos tener en cuenta que eso no significa una desvalorización de las otras dimensiones litúrgicas. Lo que en realidad está planteando es que la liturgia es el condensado de una acción salvífica de naturaleza sacramental que está presente en otras acciones de la iglesia. Digámoslo de otra manera. La acción de un catequista es sacramental, es redentora, claro, porque participa de alguna manera de esa sacramentalidad que se da de manera plena en la liturgia. La acción de alguien que construye comunión o que se dedica a atender a una persona en necesidad es redentora, claro, porque es participación de la acción de Cristo cabeza que está a través de nosotros sus miembros alcanzando a aquellos que tienen necesidad para ofrecerles la salvación. Esto es lo que conocemos como dimensión sacramental de la iglesia. Bueno, sé que he sido muy breve y que he pasado muy rápido sobre conceptos un tanto complejos, pero el tiempo es limitado. Ahora permítanme presentarles lo que a los padres de la diócesis también les presenté a manera de conclusión, una especie de cierre y apertura. Puede sonar contradictorio, pero son ideas con las que cierro esta presentación, pero que al mismo tiempo pretendo que puedan suscitar una reflexión posterior. Son básicamente tres consideraciones. La primera de ellas dice: hablar de la dimensión litúrgica es mucho más que referirse a ritos y celebraciones. O sea, si cuando yo digo pensemos en la dimensión litúrgica de la pastoral, estoy pensando en que tenemos que formar lectores, en que tenemos que formar ministros extraordinarios de la comunión y formar monaguillos para que todos puedan actuar correctamente en los ritos, tengo una visión muy pobre. Cuando yo hablo de la dimensión litúrgica de la pastoral, estoy hablando de tomar conciencia de que todos los bautizados actuamos, cuando lo hacemos como bautizados, como miembros de la iglesia, todos actuamos en nombre de Cristo. O vamos a decirlo mejor todavía, que Cristo actúa a través de nosotros cuando nos dejamos impulsar por el Espíritu de Dios y cumplimos la misión de la iglesia. Entonces, usted y yo, cuando realizamos cualquier obra de apostolado, cuando simplemente nos esforzamos, cuando nos esforzamos por vivir como auténticos cristianos, en nosotros se está dando una realidad sacramental, litúrgica. Ahí está actuando Cristo cabeza. Nosotros somos los dedos, las manos, los pies, el cuerpo a través del cual Cristo, nuestra cabeza, manifiesta toda su fuerza salvífica. Entonces, toda acción pastoral tiene algo de litúrgica,
algo de sacramental, algo de eclesial, aunque no contenga ningún rito. Tenemos que superar esa visión que nos hace entender litúrgico igual rito. Segunda consideración de cierre y apertura, de segunda conclusión, la liturgia entonces tiene que aparecer como catalizador de la sacramentalidad, es decir, como un espacio, la liturgia propiamente, la acción litúrgica, debe aparecer como un espacio en el que alimentemos nuestra conciencia de ser sacramento de Cristo y nos comprometamos con nuestra misión, cada uno según sus cualidades, sus dones, su historia, sus sensibilidades, pero debemos ir a la liturgia a alimentar esa conciencia apostólica, esa conciencia de ser el cuerpo de Cristo, los miembros a través de los cuales Cristo, nuestra cabeza, quiere seguir actuando. Y por lo tanto, entonces debemos entender que la liturgia debe de ser siempre evangelización actuada, gestuada, actuada no en el sentido peyorativo de fingida, sino actuada en el sentido de que a través de las acciones estamos evangelizando. Es aquello de que algunos llaman con el principio latino lex orandi, lex credendi, lo que la iglesia reza, lo que la iglesia cree, o lo que se dice cuando se afirma que la liturgia es lugar teológico, locus theologicus. Es, en otras palabras, decir que a través de las acciones que vamos haciendo en la liturgia, debemos transmitir los valores de la fe. Pongamos un ejemplo muy simple. Yo puedo leer muchas obras acerca de la grandeza de la Eucaristía, pero cuando voy a aprender a respetar el sacramento es poniéndome de rodillas delante del sagrario, en una adoración eucarística, en el relato de la institución, durante la misa. Los gestos que realizamos van a marcar más profundamente nuestra vida que cualquier otra enseñanza. Y en tercer lugar, entonces debemos recuperar la dimensión catecumenal, es decir, progresiva, como un principio hermenéutico y un recurso que ofrece la iglesia, la liturgia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, acabo de afirmar que la liturgia es evangelizadora, pero esa evangelización que se realiza en la liturgia no puede darse para todos de la misma manera, en el mismo instante, con la misma intensidad, sino que se debe dosificar según la edad, según la madurez de cada persona, según el momento de vida que esté afrontando, sus sensibilidades, los problemas que esté enfrentando. Y entonces, quienes llevan adelante los procesos evangelizadores tienen el gran reto de ver cómo es que la liturgia puede responder a los distintos momentos que pueda estar viviendo una comunidad. Y eso requiere evidentemente una capacidad de discernimiento muy grande. Bueno, espero que estas breves reflexiones les sean de utilidad para el proceso que ustedes están viviendo. Un saludo afectuoso para todos. Un cordial saludo, estimados compañeros y compañeras de los consejos pastorales parroquiales. Dios les bendiga abundantemente por todo el servicio que están prestando a la iglesia, a nuestra amada iglesia de Alajuela. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este apartado de la dimensión sinodal y participativa del documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. En cada uno de los apartados de los puntos he querido tomar una cita que pueda iluminar esta realidad y nos ayude a comprenderla. Así entonces, el primer punto, una iglesia pueblo de Dios con nuevos ministerios. Crear nuevos ministerios y renovar los existentes permitiría incorporar a los laicos en general, las mujeres en particular y las personas consagradas, para que tengan participación y poder en la toma de decisiones. Muy importante esto. Esto significa retomar la dimensión ministerial de la Iglesia desde el punto de vista de la circularidad, la sinodalidad y la corresponsabilidad, para que todos estamos
porque todos estamos llamados a vivir la dignidad y la igualdad que proporciona la vocación bautismal. Al mismo tiempo requiere cultivar la alegría del ministerio ordenado, episcopal, presbiteral y diaconal, para que comunique el amor de Jesús, buen pastor y servidor. Toda vocación es valiosa, es digna, y todos tenemos la misma vocación bautismal. El documento nos propone estas líneas de acción: promover una formación en todos los espacios, es decir, facultades, seminarios, casas de formación, escuelas de ministerios, institutos, profesorados para laicos y laicas, sobre una iglesia sinodal en salida, profética y comprometida con la defensa de la vida en nuestros pueblos. Implementar diversos ámbitos de comunión y participación en las parroquias, los santuarios y las capillas, que fomenten la corresponsabilidad en la animación misionera. Crear nuevas estructuras sinodales en todos los ámbitos de la Iglesia, a ejemplo de esta primera asamblea eclesial. Hacer de la animación bíblica de la pastoral una escuela concreta de sinodalidad por la práctica en común de la meditación de la palabra de Dios, la escucha recíproca, el discernimiento compartido, la toma de decisiones y la evaluación de la acción pastoral. Vean todos esos elementos. Siguiente punto: una iglesia samaritana y acogedora. Tomé el texto 304 y 305. En el campo de la misión no hay destinatarios sino interlocutores. El actual proceso de la globalización se presenta con tendencias a imponer una cultura homogeneizada en todos los sectores, envolviéndonos en una nueva colonización cultural. Veamos aparecida allí. De ahí la necesidad de asumir la diversidad cultural como un contrapunto a las tentativas que pretenden uniformar la cultura con enfoques basados en modelos únicos. Se trata de acoger a los grupos que integran minorías desde sus realidades específicas, de modo que no sean excluidos de los espacios eclesiales. Un gran reto. Líneas de acción para este punto: propiciar espacios de acción en ámbitos como la pastoral social y la sociedad civil, para generar acciones inclusivas, sobre todo de las minorías. 2. Valorar e integrar el aporte de las diversas vocaciones, carismas, ministerios, oficios y profesiones para construir una iglesia hospitalaria, un verdadero hospital de campaña. Y 3. Reconocer y fortalecer una nueva identidad mestiza en América Latina y el Caribe, con raíces indígenas y negras, como manifiestan las imágenes de María de Guadalupe y de Aparecida. ¿Cómo logramos estos retos? ¿Cómo podemos hacer vida estas acciones, estas líneas de acción? Siguiente punto. Numerales 307 y 308. Una cultura eclesial marcadamente laical. La sinodalidad es la forma de ser y de actuar en la Iglesia, donde los laicos son parte activa y creativa en la ejecución de proyectos pastorales en favor de la comunidad. Aparecida, siguiendo a Puebla, habla de la Iglesia como comunión y participación, casa y escuela de comunión. De ahí surge la necesidad en la obra de la evangelización de incluir a los laicos en el discernimiento, elaboración y toma de decisiones, planificación y ejecución de los planes pastorales. Vean todo el trabajo que tienen ustedes y sus derechos. Luego, como se ha dicho, para la Asamblea Eclesial es urgente superar el clericalismo en todas sus expresiones, en el clero, los consagrados e incluso entre los laicos y laicas. Gran reto también. ¿Qué nos dicen las líneas de acción en este apartado? Bueno, favorecer la participación corresponsable y la valoración de los carismas en la elaboración y la toma de decisiones en los distintos espacios eclesiales. Promover una forma
una formación en la sinodalidad necesaria para decidir de manera consensual, para facilitar un proceso de conversión pastoral que sea personal y comunitaria, que permita reconocer las heridas causadas por el clericalismo y las relaciones verticales autoritarias. Comenzar desde abajo, fortaleciendo los procesos de iniciación cristiana y profundizando en la eclesiología de comunión. Impulsar en los jóvenes una cultura vocacional abierta a todas las opciones eclesiales y religiosas. Y finalmente, reconocer y cultivar la alegría de una gran cantidad de ministros ordenados que entregan su vida al servicio de todo el pueblo de Dios. Siguiente apartado. El protagonismo de las mujeres en la iglesia y en la sociedad. Gracias, mujeres, a ustedes por tanta entrega y amor a nuestra iglesia. Dice así: es urgente escuchar la voz, tantas veces silenciada, de mujeres sometidas a muchas formas de exclusión y violencia en todas las etapas de sus vidas. Se reconoce que en la iglesia aún existe la desigualdad por el machismo, la falta de reconocimiento y de empoderamiento de la mujer. En el ámbito eclesial, algunas autoridades no terminan de aceptar el acceso de las mujeres a roles de liderazgo o dirección en una iglesia gobernada por varones, en la cual ellas son la gran mayoría de quienes participan activamente en las comunidades. Estos cambios no pueden depender de la buena voluntad de los presbíteros y obispos, sino que implican la formalización de ministerios propios y su integración en estructuras de decisión, tanto en las iglesias locales como en las conferencias episcopales nacionales. ¿Cuáles son las líneas de acción en este campo que se nos proponen? Pues bien, reconocer la exclusión de la mujer en puestos de liderazgo y de toma de decisiones en el ámbito eclesial. Generar procesos pastorales en los cuales las mujeres tengan mayor valoración y participación. Formar para la unidad en la diversidad, incentivando el desarrollo de carismas y ministerios eclesiales accesibles a las mujeres. Asegurar lugares y espacios en los que se haga visible que se considera plenamente la dignidad y la corresponsabilidad de las mujeres en términos prácticos. Reformar las estructuras en el marco de la conversión eclesial para tener una pastoral orgánica y de conjunto, buscando una reciprocidad complementaria entre mujeres y varones. Ustedes, mujeres, ¿cómo están ahí en sus parroquias, en el servicio pastoral? Siguiente apartado. Una iglesia red de comunidades, 317. Enfatizo este punto dentro de este apartado. Es importante revitalizar las comunidades eclesiales de base. Les llamamos asambleas familiares o pequeñas comunidades en nuestra diócesis. Un modo de ser iglesia donde se vive la sinodalidad, donde todos podemos conversar, como un espacio de inclusión de la diversidad y de superación del clericalismo. En ellas la palabra de Dios es el centro de la comunión. Se brinda un espacio a las personas concretas en sus contextos y se responde mejor a los clamores de los marginados de nuestro tiempo. Una característica propia de la SEPS es la vivencia de la opción preferencial por los pobres, encarnando los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuánto hubiéramos deseado que las SEPS estuvieran en todas las parroquias en este tiempo de pandemia y haber establecido redes de comunicación en víveres, dinero y otro tipo de ayudas a los más necesitados? Bueno, vamos a ver poco a poco. ¿Qué líneas de acción se proponen en este apartado? Dice, descentralizar la estructura y la acción parroquial por la creación de pequeñas comunidades que favorezcan procesos integrales, compromiso social
liderazgo laical, cultura del encuentro y una iglesia ministerial. Promover la formación continua de líderes y facilitadores con nuevas narrativas y paradigmas de sinodalidad que movilicen a las comunidades. Finalmente, revitalizar y acompañar las comunidades eclesiales de base como espacios de crecimiento en la fe y el compromiso social. ¿Cómo hablar de Dios hoy a los que no les interesa escuchar de Dios? ¿Y cómo vivir comunidad después del aislamiento e indiferencia que vivimos muchas veces durante estos años atrás por la pandemia? Y sin embargo, todos necesitamos compañía. Nadie quiere estar solo. Valoremos eso. Vamos avanzando. La conversión de las estructuras de la Iglesia, el número 320. Para generar espacios de mayor participación e inclusión de jóvenes, de mujeres y de todos los laicos, se necesita un verdadero cambio en las estructuras de la Iglesia, así como la reactivación de los consejos, pastorales y económicos, en las parroquias y las demás asambleas diocesanas y parroquiales de pastoral. Una revisión profunda del ejercicio de la autoridad y del poder es condición necesaria para superar el clericalismo y crecer como una iglesia servidora, sinodal, generadora de nuevos liderazgos y ministerios laicales, como por ejemplo el del cuidado de la casa común, la ecología. A ver cómo están ustedes, consejos pastorales, y cómo están los consejos económicos en sus parroquias. Y se nos proponen estas líneas de acción. Primera, abandonar las estructuras caducas que ya no evangelizan, promoviendo la conversión personal y comunitaria, para vivir en sinodalidad y en comunión participativa y participante. ¿Qué habría que cambiar en nuestras parroquias? Poner los organismos eclesiales al servicio de la acogida, protección, promoción e integración de los hijos e hijas de Dios. ¿Cuáles son esos organismos eclesiales? Luego, reformar las estructuras de una conversión comunitaria y una pastoral orgánica y de conjunto, capaz de articular los diversos ámbitos pastorales, territoriales y sectoriales. Y finalmente, fortalecer los espacios sinodales como los consejos pastorales económicos serían ahí, las asambleas parroquiales como la que vamos a tener ahora en septiembre y la diocesana que sería en noviembre. En la línea con las sugerencias de la instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial, un documento que salió hace poco. Bueno, seguimos, a ver. Ya este es el último punto. Y se nos habla de una iglesia en diálogo ecuménico e interreligioso. El número 325 nos dice: se trata de escuchar el deseo de Jesús que todos sean uno. Sin embargo, las dificultades en América Latina y el Caribe son múltiples. Constatamos que nos falta unidad y tolerancia, poco oramos juntos, no hay formación ni reflexión suficiente en el laicado y entre los ministros ordenados. Persiste el sectarismo, el fundamentalismo y actitudes de intolerancia, así como un uso distorsionado del Evangelio. Sin embargo, vemos que hay un ecumenismo práctico en las comunidades de base, entre los pobres y sencillos, y hay solidaridad entre las personas y grupos en particular. Por eso estamos desafiados a escuchar y dialogar para fomentar el entendimiento respetuoso, sincero y consensuado. Debemos superar un ecumenismo doctrinal y fortalecer las relaciones de amor en el testimonio de vida. Y al respecto, las líneas de acción están en dos campos. Primero, en el ecumenismo. Generar espacios ecuménicos de servicio a la sociedad, especialmente a los más necesitados, como la formación en la economía de comunión y el cuidado de la tierra, el foro ecuménico social y todo lo que contribuya al bien común. Impulsar la formación para avanzar en el diálogo ecuménico.
fomentar la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y otras instancias de oración común. También, líneas de acción en el diálogo interreligioso, formar a todo nivel para abrirnos a descubrir los dones de Dios en las diversas religiones, fomentar y propagar los compromisos que ya existen en favor de la libertad religiosa, los derechos humanos, la defensa de la vida y el cuidado de la casa común, ayudar a distinguir las particularidades de las actividades de ecumenismo y la de diálogo interreligioso. Y aquí yo pregunto, ¿cómo estamos tratando a nuestros familiares, especialmente que dejaron de ser católicos y se pasaron a una secta, a un grupo de estos religiosos? ¿Peleamos, discutimos o vamos con armonía, más bien orando y pensando en cómo llevar a Dios a los demás? Bueno, son preguntas. Y por eso aquí les dejo unas preguntas, si las pueden contestar en este momento o en otro momento, que nos ayudan también a ver cómo asumimos estos retos, esta línea de acción. Y entonces, ¿cómo están las escuelas o procesos de formación en nuestras parroquias? ¿Hay todavía escuelas de formación? ¿Hay espacios de formación integral, permanente, constante, formal en las parroquias? ¿Cómo estamos acompañando a la pastoral social en la parroquia? Esto en general. Y también decía sobre la inclusión de las minorías, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo esto? ¿Sigue siendo cenicienta la pastoral social en las parroquias? Por otro lado, ¿cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en el trabajo en equipo? Entre sacerdotes y laicos y entre laicos, ¿cómo estamos trabajando? ¿Estamos valorando nuestras opiniones? ¿Hay espacio para que todos puedan hablar o uno se impone? ¿Hay cacicazgos allí? ¿Gente que se cree dueña y es la que decide todo? ¿Cómo estamos trabajando en equipo? Luego, sabiendo que las CEPs, asambleas familiares o pequeñas comunidades, son experiencia de vida comunitaria que tiene como fundamento la palabra de Dios y se proyecta al servicio de los más necesitados, ¿cómo se pueden implementar en las parroquias? Esto es sobre todo mucho en los laicos que está. Ya hay un proceso, hay un acompañamiento, hay una estructura, pero falta decisión para vivir en comunidad, tan importante. Otra pregunta. En las parroquias tenemos estructuras caducas que ya no evangelizan, formaciones que no nos dicen mucho, servicios que ya la gente no valora, y será necesario crear otros servicios, adaptar tal vez horarios o actitudes diferentes en nuestras parroquias, asumir nuevas actitudes o proyectos en nuestras parroquias. Y luego, ¿cómo fortalecer los consejos parroquiales y equipos de pastoral? ¿Cómo están? ¿Van caminando? ¿Están siendo acompañados? Bueno, esta formación es un punto importantísimo. Valoremos eso. Y finalmente, ¿de qué manera podemos asumir mejor la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos? ¿En qué fecha es? Muy bien, que Dios les bendiga, que el Señor nos dé la gracia para poder asumir estos elementos en nuestra iglesia diocesana y en nuestras parroquias. Ahí les dejo este espacio de reflexión, que lo hagan en este momento o luego cada uno o con sus consejos. Es necesaria la reflexión para la acción. Si no reflexionamos y la acción se convierte en puras ocurrencias. Y si solo reflexionamos y no hay acción, pues nos quedamos en el aire. Hay que actuar. Que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias a todos por permanecer unidos en esta formación. Una vez más agradecemos al Padre Manuel y también al Padre Claudio por su exposición y también cómo nos ayuda a clarificar este documento en nuestra realidad nacional diocesana. Por eso yo quisiera, pues antes de que darle la palabra a Monseñor y nos dé su bendición, quisiera pues recordar algunos detallitos que pues parte de lo que estamos reflexionando ya se van dando pues algunos pasos.
Primero es agradecer a todos los consejos y equipos pastorales de diaconía que ya leyeron el borrador del nuevo estatuto. Este documento se envió hace unos meses a los sacerdotes para que lo vieran y también lo pudieran hacer llegar a los consejos. Si todavía no han llegado, o sea, no los han visto a nivel de consejo de parroquial de pastoral, pues todavía hay tiempo, por lo menos un mes más, para que ustedes lo puedan ver y si hay alguna sugerencia, pues también nos lo hagan llegar. Hoy, concretamente, en las diferentes vicarías, los sacerdotes nos reunimos y hablamos un poquito sobre este estatuto. Pero siento que en algunas parroquias, como que los consejos no han visto el nuevo borrador. Entonces, también, si alguno lo necesita, pues por medio del chat de la diócesis, pues ahí también se puede mantener este documento para que lo puedan ir leyendo y hacer las anotaciones, ya que queremos, ojalá antes de que termine este año, ya tener promulgado el nuevo estatuto de consejos parroquiales de pastoral y equipos parroquiales de diaconía. Entonces, ese favorcito y gracias a los que ya lo han visto. El otro detallito es que, si Dios lo permite, nos queda una formación más de estas que estamos realizando de las dimensiones de este documento. ¿Qué va a ser, Dios primero, el 18 de octubre? A las 7 de la noche es ya el último encuentro de formación. Tal vez estos dos temitas que nos faltan, la dimensión social, sociotransformadora y la dimensión ecológica, ciertamente es un material que sería bueno haberlo visto antes de las asambleas parroquiales. Sin embargo, ya en el documento que se envió a los párrocos, ahí viene una síntesis, ¿verdad? Que da el documento para poder ir leyendo, estudiando y sobre todo aquellas parroquias que ya han dicho cuál va a ser la fecha de su asamblea parroquial, que la mayoría van a ser pues ahora en septiembre, entonces que puedan también echar mano de ese documento, ¿verdad? Sin embargo, la formación de octubre también va a ser muy rica porque las personas que nos la van a dar, pues también tienen su especialidad en este campo. Entonces, también recordemos que estamos en un tiempo de reflexión, estamos en un tiempo de discernimiento. Entonces, lo que las asambleas parroquiales vayan a aflorar, pues se llega a la Vicaría de Pastoral y ahí se elabora un documentito para hacer la asamblea diocesana que será en noviembre. Entonces, como les digo, todavía octubre, si a la hora de escuchar a estos expositores nace alguna inquietud o alguna idea, pues también hay tiempo para hacernosla llegar. Y el otro detallito y último es que, si Dios lo permite, ahora en el mes de septiembre tenemos la formación diocesana. Recordemos que la diócesis tiene dos formaciones, ¿verdad? Una a principio de año y otra en este semestre. Es el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de septiembre, a partir de las 6:30. Quiero recordarles que el lunes 4 y martes 5 es presencial, es para todos los consejos de pastoral. Entonces lo tendremos en la garita a partir de las 6:30. Pero el miércoles es virtual. Entonces, esta vez solamente vendrían aquí al Centro Diocesano de la Garita lunes y martes. Y el miércoles nos conectamos todos. Entonces, para que tengan ya visto eso, lo digo porque algunas parroquias siempre traen su buceta y eso, y a veces contratan. Entonces, para que sepan que es lunes y martes, y el miércoles ya, todos desde su casita o desde sus centros parroquiales, nos conectamos para el último día de formación. Entonces, serán esos avisitos, agradecerles desde ya, y pues ahí Monseñor pues nos concluye con sus palabras y su bendición. Muchas gracias y buenas noches. Bien, pues hemos estado atentos y todo esto que hemos visto ha contribuido a nuestra formación, por lo tanto a nuestro crecimiento integralmente, también en nuestra vida de fe y en nuestra pertenencia eclesial. Vamos a dar gracias al Señor y con gusto les doy la bendición. Gracias, Dios Padre bueno, por este encuentro que nos has permitido realizar. Cada encuentro nos enriquece, Señor, porque eres tú el que estás en medio y porque profundizamos en nuestro ser de hermanos en Cristo.
Haznos sentir la alegría de ser tus hijos, de estar unidos en la Iglesia, de caminar como pueblo de Dios y de estar abiertos al gran horizonte de tu reino. Permítenos ser fieles hoy en el momento que nos toca vivir a lo que quieres de nosotros, en la escucha conjunta al Espíritu. Como dice la oración del discernimiento, origina en nosotros, Señor, un nuevo Pentecostés, cuando hemos cumplido ya el centenario de nuestro caminar diocesano. Disponnos a todos a auscultar los movimientos del Espíritu en este momento para nuestra diócesis. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.